volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas noches, de nuevo estamos con todos ustedes para ofrecerles una nueva edición del programa Volver. Un programa que, como siempre y como ustedes, sobre todo aquellos telespectadores que nos siguen, pues siempre tratamos de buscar aquellos de la historia de sus costumbres que todavía se perpetúan y que nosotros tratamos de recordarlas para que en un futuro pues aquellos que nos sucedan tengan alguna constancia y sigamos de alguna manera pues recordando aquellos episodios de la historia de Jin, una historia muy dilatada en el tiempo y que pues ha tenido momentos muy buenos. Pues por ejemplo, una de las cuestiones que últimamente está apareciendo y que pronto vamos a desvelar es cuando se produce la batalla de Guadalete, cómo vienen hacia Jin y toman, no por la fuerza, sino por capitulaciones, la ciudad de Jin y la forman como capital de la Cora de Tumbí. Por ejemplo, es un ejemplo, como puede ser también otro ejemplo, la Basílica del Tolmo de Minateda, una basílica visigoda con palacio episcopal, que también es otro de los momentos importantes, por decir algunos de ellos. Bueno, pues todo eso es lo que tratamos o queremos tratar aquí en nuestro programa. Y este fin de semana, un fin de semana que ha sido con un puente bastante importante, el tema de la Constitución, un tema que también, bueno, pues merece la pena que se recuerde, sobre todo en los momentos en los que estamos ahora y donde algunas cosas, pues por los hechos de la crisis en la que nos encontramos, se están poniendo en tela de juicio. Y por supuesto, cómo no, la celebración de la patrona de España, la Invicta, la Inmaculada, y que ha coincidido este año pues con la restauración, la rehabilitación del convento de los franciscanos, que por fin han abierto sus puertas y de lo cual nos alegramos profundamente, porque he de decir personalmente que yo participé en las labores de restauración de los Tres Arcos cuando estaba la escuela taller, y la escuela taller tuvo que ser una de las cosas que nunca se debería de haber cerrado en Hellín, fundamentalmente por el patrimonio histórico y fundamentalmente porque hay que seguir restaurando, y ya que tenemos ese rico patrimonio en nuestra ciudad. Y ahora, pues por supuesto, y la restauración que se ha vivido y que nos alegramos, y que también hemos de decir que en otros tiempos, pues de más pequeños, también hemos participado de algunas de las actividades, ya lo hemos recordado en algún programa, de algunas de las actividades que en Hellín se han celebrado dentro del convento. Así que, pues hombre, tenemos que guardar muchos recuerdos pues de Fermín, de Fray Fermín, del padre Carrillo, en fin, del padre Díaz, en definitiva, pues aquellas personas que yo personalmente he conocido y que, bueno, pues he pasado algunos momentos con ellos. De hecho, el padre Carrillo, también lo he dicho alguna vez aquí, pues fue quien me casó, así que ni más ni menos, y muchos fines de semana que he pasado con él en mi casa, y que bueno, pues son momentos que uno pues recuerda pues con bastante
nostalgia de aquellos momentos que se vivieron. Bueno, pues para ello, ya estamos en las fechas navideñas, ya vamos a tener que estar preparando ya, nos quedan pocos programas ya para la Navidad, por lo tanto hay que ir empezando ya a ir preparando. No, hay que hacer antes algunos preparativos, no tirarlo todo en el mismo programa. Primero una aproximación y luego ya iremos poco a poco. Bueno, pues aquí tenemos a nuestros contertulios de siempre, es un programa que nosotros lo llevamos a nuestra manera y que nos entendemos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí tenemos a Pepe Roca, buenas noches, ¿qué tal? Hemos tenido alguna novedad. Hombre, la novedad... Yo ahora me contaron una novedad respecto al convento. Sí. Y a raíz de lo que dijimos en el otro programa, ahora lo voy a decir, porque me vais a explicar dónde estaba el matador. Me vais a explicar los dos dónde estaba el matador, porque yo no he oído tampoco en estos días que se ha hablado tanto del convento y de tal y cual, dónde estaba el matador. Pero es lo primero que oigo. Y yo. Bueno, pues ahora... A pesar de las miles de veces que he entrado. Es lo primero que A lo oigo. mejor pasaba... la acequia pasaba por donde tú trabajabas. Pasaba cerca por donde trabajabas. Sí. Es que por la acequia que tú estás inventando es que se regaba el huerto. Sí, pero se hacían otras cosas. Bueno, más abajo, más abajo. Eso ya, tú lo explicarás un poco mejor. Ahora profundizaremos. Vale. Porque... y a su lado tenemos a Rafael López Martínez, más conocido como Rompetecho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú sabes dónde estaba el matador Por o lo tampoco? primero que oigo. ¿No? ¿Dónde lavaban las tripas y todo eso? Bueno, en las tripas se lavaban en la fuente, se lavaban donde estaba el agua corriente. Pero había algo más. Eso ya no llego yo ahí. Es que si tú hablas sobre la alabanza de las tripas, eso ya es diferente a lo que acabas de decir. No va todo con lo Porque mismo. la única Ahora que explicaremos. podía lavar es en la acequia que pasaba el agua. Claro, sí, está relacionado. Pero allí había una institución, que era el matador, el matadero. El matadero. A ver si en la calle El Mono. Ya, voy descubriendo. En la calle El Mono había un partión. No, Ay, un yo partión recuerdo era una porque- cosa. porque debía- Un partión era una cosa. Pero el matador era otra. Bueno, pues explícalo tú un poco El mejor. matadero que se llama ahora. El matador. Bueno, es que vamos a eso ver. eso- Pero es que le llamaban el matador. El matador. Sí, a la calle El Mono, antes de ser calle El Mono, le llamaban el matador. Bueno, pues Y allí no. se mataban animales. Si tú lo tienes... Allí eso, se hacían matazones. ¿Años cuántos? Hombre, Pues hace años, os lo voy a decir. Esto vamos, como hay seguidores del programa, venga, habla. pues el Boli que tú lo conoces, que es vecino nuestro, el Boli y su hermano, son dos hortelanos de toda la vida, claro, se el conocen, Boli y se Ramón. conocen las acequias Sí. de la fuente de allí. Es que regaban por allí. Perfectamente, Regaban por allí. desde aquí les mandamos un saludo porque nos ven todas las noches, o sea que les mandamos un saludo. Pues eso Bueno, del matadero, claro. escucha, Había matadores porque se escucha, mataba mucho gorrino escucha. en esa zona. Es que entonces, porque esto vino a colación de cuando yo dije que jugábamos al fútbol allí en el patio de Franciscano. Y es cierto, he jugado campeonatos fuertes, además en un terreno muy duro, hay que decirlo también, allí estaba Tierra. ese terreno, No había si te hierba. caía allí, no había hierba. había hierba. Entonces no había, si te caía allí era un San Lázaro. Vamos, te ponía como un San Lázaro. Entonces dice, pues en el terreno que tú decías que jugaba, me dijo, dice, arriba había una balsa que cogían el agua de la fuente de allí. Y esa balsa servía para regar el huerto de los franciscanos. ¿Y quién eran los hortelanos? A ver, ¿quién eran los hortelanos? El conejo. El Fanega y el Conejo. El Fanega y El el primero Conejo. fue el Fanega. Y después el conejo. Y después fue el Conejo, Claro. el que
El que es padre familia de ellos. Que es familia de los Bolis. Es familia de los Bolis, Claro, claro. que es familia de los Bolis. Y ya posteriormente, pues, ¿cómo se llama este hombre? Yo lo conozco. Vive ahí en la calle, vive por la calle Viscón o la calle Alcaraz, la calle Camino, la calle Alcaraz. En la calle Camino. ¿Cómo se llama este hombre? Yo lo conozco mucho y además me para mucho también. Pasa por tu puerta muchas veces. Boli, yo hablo mucho No me con él. acuerdo ahora mismo. Bueno, el que ha estado últimamente cuando estaba Fermín y estaba todo esto. Mariano. Mariano, eso, sí, yo lo sabía que era. Y ha estado mucho tiempo, ¿no? Mariano ha Hasta estado hace allí. 4 días. Ahora Exactamente. ya porque el hombre Claro. entraba por la puerta de atrás y aún Claro. se recogía el esquimo del huerto. Bueno, pues estos me dijeron que salía de esa, una vez que regaban todo el huerto y todo eso, entonces salía la acequia otra vez tirando para la casa de don Fernando, de donde hoy está donde está la casa de don Fernando. Y de allí bajaba para abajo, que era donde se hacían las matazones, porque había, no sé de qué manera eso, a lo mejor me lo tendrán que explicar, porque eso me lo han contado ellos. Había allí un matadero, y allí en ese matadero se mataba, se lavaban las tripas, se hacía tal, con el agua que pasaba, claro, porque no había otra solución. Eso no sé si os acordáis de Eso eso. ocurría- Eso estaba en la calle El Mono. Y el Boli Eso iba a se la acuerda- calle El Mono. ¿El Boli se acuerda de eso? Sí, son ellos los que me lo han contado. Él y su hermano. Entonces no hace tanto tiempo, porque Eso, el Boli será Pues de- estamos hablando del Fanega. El Fanega, ¿sabes tú más o menos qué fecha estaría por allí? El del Fanega y del Conejo. hombre, claro. Pues era el padre del Cojo Muleta, del bar Muleta. Bueno, el Cojo Estaba- Muleta tendría ya ahora Cojo era- 90 años por lo menos, el hombre. Era Porque era familia también de mi madre. Porque era Juan. Claro. Se llamaba Juan. Mataban gorrinos, allí. Mataban gorrinos. Cada uno mataba como podía y donde podía. No, pero no era, que yo le pregunté, es que era en las calles, porque en las calles y en las casas de campo y en todos sitios se mataba, porque en mi puerta, en la calle Alfonso XIII, que se llamaba, hasta hace muy poco, se mataba allí. O sea que se mataba, ¿me entiendes? Hasta que se O sea, la orden de no matar por la ¿Me calle. entiendes? Entonces, estamos hablando de una nave o casa, no sé si era nave o no era nave, o el tipo de nave, donde allí se mataba eso. Entonces el que tenía ocasión y podía, mataba el cerdo y a la hora de pasar el agua, pues se lavaban las tripas allí. Había quien lavaba allí y había quien se iba a la fuente. De alguna manera te lo explico. Sí, a la ribera o En a... agua Lo corriente. que los conejos te pueden decir, ellos lo saben mejor, pero yo lo he visto también, en la misma puerta de donde está la casa de Javier Precioso, de Javi, ahí estaba el panteón, déjame que te hable. Ahí estaba el panteón donde se desviaban las aguas, unas para abajo, Claro. que eso es lo que regaban todo lo que la parte esa baja. Y las otras se guiaban para las monjas. Claro. Y con esa misma agua llevaban hasta a regar el parque. Claro que sí. ¿Eh? Claro que sí. Y Salía al peatonal. llegaban hasta el Pilar, desde el Pilar, y allí estaba Rasputín. Y cuando iban a todas las tres y tal y Bueno, cual, otra se historia. tiraban el lingotazo. Otra Y historia. entonces, claro, Eso y es. entonces empezaba ahí todo el tema ese. Allí en el Claro. bar del Pilar había otra desviación de agua Claro. y otro panteón. Claro. Entonces se desviaban para la parte del camino de Iso o se desviaban para la parte de los O sea, que mexicanos. ¿cuántos partidores había? Dime, Que yo dime. recuerde, el partido era ese. Y ¿Cuál? Repite que lo anote. El que yo recuerde es del bar del Pilar, el atajadero. Del bar del Pilar, uno. sí. Ese me acuerdo yo. Bueno. Y el otro estaba en la Que calle- está la chapa, que aún está la chapa ahí. Sí. Sí. Además, lo han arreglado para que no pase agua Sí. ya para allá porque no riega nadie. Sí. Y ahora, ¿y Y cuál el es? otro estaba en la calle El Mono. Calle El Mono. Esos dos partidores que yo recuerde. Claro, y en ese era el que se ve que enganchaba. Exacto. Ahí se ve que era Porque- donde tiraba el agua otra vez la balsa Claro, se y bajaba Y para abajo. había La otro- sobrante, claro, la Y sobrante. el huerto de los franciscanos lo regaba el tío Fanega
y lo regaban también los conejos. Claro, Esos son los dos hortelanos más próximos a los franciscanos. Pues bueno, pues me lo han recordado, estos hombres me lo han ido recordando, Pues yo y vamos a también- hacer un artículo sobre eso Porque también. precisamente donde están las cocheras que hizo Don Orozco, Sí. que encierro yo el coche, eso era un huerto. Claro, Y se regaba el huerto ese con las aguas. con que las me- aguas de ahí, pues seguramente... Ahí había de un ahí. huerto que había de Claro, todo. claro, Y claro. Aquello pasaba, de trío. por ahí pasaba a las monjas, Claro. y de las monjas iba al plantonal, Claro. y en el plantonal había otro panteón que se guiaba ya una para abajo. Y dice que más abajo habían tierras cañameras. Bueno, eso de Cañamera ya no recuerdo. yo. Tierras No se cañameras. acuerdo, allí en la ribera había cañameras. Pero ahí Bueno, no iba así, recuerdo. Bueno, entonces, pues esto es bueno de verlo y de tal. Y respecto al acto, pues bueno, estuviste el Yo- domingo. Yo sí, estuve sí, también allí. El Sí. acto fue precioso. Además, yo hacía ya años que yo no veía el convento lleno de personal como estaba. No, si estaba Porque- cerrado desde el 2013. Pero es que anteriormente tampoco entraba Ya, mucha hombre. persona. Si lo que hace falta es que se mantenga de aquí para adelante. Eso es lo que Es que de aquí, no es solamente lo del domingo, de aquí para adelante veremos a ver. Eso fue, el domingo fue ya. El domingo fue apoteósico, claro. Fue una cosa ya para historia. Eso está Para claro. historia. Pero la Claro. gente no cabía de pie a todo alrededor. Y bueno, eso era para verlo, no para estar contándolo. Claro. ¿sabes? Y yo estuve, me encantó de todo y me alegro muchísimo que esas puertas se hayan abierto y que están al alcance del personal, tanto del dinero como el que venga a discusiones. Claro, claro. ¿Sabes? Bueno, pues tenemos este pequeño libro sobre el convento de los franciscanos de allí. Si me dejas dos Sí, palabras. sigue. Yo me alegro que la Inmaculada esté donde tiene que estar, ¿sabes? Porque es un encanto de ver allí la Inmaculada puesta en su sitio. Y sobre todo el arte, Ahora- el arte que rezuma el ahora convento. falta otra- Porque el arte que rezuma el convento, Hombre. tanto la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles como el claustro, es que son una preciosidad. Ahora desde iremos, luego, ahí se rezuma finales del gótico isabelino y del Renacimiento, esos casetones que se ven ahí, ese coro que se ve al final, que es bueno, es magnífico. Eso es una joya. Esos casetones renacentistas de madera que se ven ahí, es que eso Y el es corredor que magnífico. tiene es precioso. La cátedra es preciosa, la cátedra que hay a la izquierda, y bueno, el camarín. Uf. A ver, hay falta otra cosa, que la Virgen está en su sitio ya, pero hace falta el Cristo. Bueno, el Hace Cristo, falta el Cristo. el Cristo del gran poder, ¿te refieres? Exactamente. Bueno, Que eso esté en su ya, sitio. ahí ya. Bueno, yo digo que hay falta el Cristo porque desde que lo compró don Antonio Villar, el Cristo ha estado todo el tiempo en los franciscanos. Bueno, Que cuando lo han necesitado para hacer procesiones, los Sí. capuchinos se lo han llevado, pero sí. después lo han vuelto a traer. O es Sí. que durante el año su sitio es los franciscanos. eso habrá que investigar quién, No, el que lo donó, dónde quería El que que lo lo tuviera. donó, Pero ese ya murió. bueno, pero ¿Por qué? pero dejaría escrito y dejaría cualquier No lo cosa. sé, porque hubo en una ocasión que don Antonio no dejaba ni que sacarlo a la calle Rillera. ¿Sabes? Esto hace muchísimos años. Entonces muchos. no sé. Bueno, una de las cosas que yo en todos estos días que han estado hablando y bueno, tanto en periódicos como en esto, como en otros, tal y cual, una de las cosas que nos hemos olvidado, y nadie lo decía cuando estaba aquello medio Tú dirás. hundido, y es que allí estaba la tumba de uno de nuestros ilustres, Cristóbal Lozano, el escritor Cristóbal Lozano. Nadie ha dicho ni una palabra, ni esto es mu. Nadie ha dicho nada. Y sin embargo allí está la tumba, los restos de... Es más, tengo yo el documento de cuándo se trajeron los restos de la Capilla Nueva de Toledo hacia el convento de los franciscanos. Y nadie ha dicho ni mu. Tú como Es historiador uno de sabrás. los grandes escritores españoles, podemos decir españoles, a la altura de Quevedo y de toda esta zona, que fue el que trajo el San Rafael que tenemos aquí, de Hervás. Fue el que lo trajo y es el que tenemos.
que no es el San Rafael típico, sino que sabemos lo del San Miguel y todo esto, pero que fue por obra de él y el empeño que puso en la ermita de San Rafael. Pero nadie es curioso, nadie ha dicho nada de eso. Es curioso. Pues ya me contarás dónde está enterrado. Pues muy fácilmente, a la entrada donde está la Dolorosa, abajo a la derecha de la Dolorosa, allí se encuentra. Una lápida negra que hay, allí se encuentra la tumba de Cristóbal Lozano. Bueno, los restos, los restos, por supuesto, que trajeron de Toledo, que los trajeron allí para... Otro detalle más, para que haya más historia de los franciscanos. Claro, quiero resaltarlo por eso. Bueno, la instalación de los franciscanos no fue en 1594, fue en 1524, cuando los franciscanos se instalaron en nuestra ciudad. Y precisamente fue en las afueras de nuestra ciudad, porque los franciscanos, sabéis que tienen dos cuestiones. La sencillez, les gusta estar a las afueras, en lo rural, al aire natural, y sobre todo la sencillez. Y entonces se pusieron extramuros de la ciudad, que fue cuando el concejo de Hellín les cedió ese terreno para que lo hicieran allí el convento de los franciscanos. Bueno, pues fue el padre Fray Antonio de Jaén el que fundó el convento de los franciscanos y colocó la primera piedra en 1524. Se instaló, como digo, a las afueras de la villa y de la muralla, donde la rompió por el Barrio Nuevo, de ahí que se llame Barrio Nuevo, para instalar el convento de los franciscanos. Las tierras fueron cedidas por el concejo y se erigió con las ordinarias recogidas por los religiosos de esta villa entre los ciudadanos. El edificio se construyó en plena huerta, en contacto con la naturaleza, tal como el espíritu franciscano así lo decía, San Francisco de Asís. Hay que tener en cuenta que la muralla exterior iba por donde hoy se encuentra el Barrio Nuevo, y todo lo demás, es decir, lo que había por debajo de la misma, era tierra de labor. Así que en principio se situó como hacían o habían intentado hacer todos los conventos de espíritu franciscanos, que era convivir con la naturaleza. Como afirmó el padre Carrillo, al principio el monasterio se valió de algunas capellanías como la de Sancho de Jaén, que eran los que sufragaban. Sancho de Jaén, Francisco Ruiz, Diego de Corbalán o Rodríguez de Vera. Los Rodríguez de Vera. Tener en cuenta que a la entrada de los franciscanos, a la misma entrada, están los vítores. Esos vítores que ponen ahí unas letras con los vítores y tal, es porque fue centro de estudios teológicos el convento, es decir, que tuvo un nivel cultural de primera magnitud. La actividad de los franciscanos en Hellín en esos momentos fue muy prolija. Se realizaron varias pías memorias en el convento, entre las que destacaban la de doña Francisca Valcárcel de Vera en 1605. Ya se conocía la Cofradía de la Concepción. Además, el convento estuvo a una gran altura cultural, pues en 1683 se celebró un curso de gramática desde el mes de julio hasta el Día de los Santos Inocentes de ese año. Antes se concluyó la Casa de Estudios Superiores, que ya funcionaba en 1633. Ahí están los de los vítores y todo el tema este. No obstante, se pasaban épocas de crisis y plagas que afectaban a la economía de Hellín y también influyeron en las marchas del convento, que iban atendiendo las necesidades del pueblo y acogiéndose en su entorno. Más cuestiones, pues más cuestiones es cuando la Cofradía de la Purísima Concepción llegó allí. Bien, la Cofradía de la Purísima estaba ligada a la actividad franciscana del culto y apostolado. Las primeras noticias que poseemos fueron del 30 de abril de 1631. Nos aparecen en el testamento de Francisco Cantero. No obstante, se fundó antes. Allí se declaraba ser cofrade de la limpia Concepción de Nuestra Señora. De Nuestra Señora. Como punto de referencia, sabemos que la Cofradía de la Purísima Concepción se fundó en Valencia por el guardián del convento de San Francisco, porque veía que el día de la Purísima Concepción de la Madre de Dios ninguna procesión solemne se hacía en dicha ciudad
a la horra de la limpia concepción de la Virgen sin mancilla, por lo que determinaron de hacer en ese santísimo día una solemne procesión. Esto ocurrió en 1572. Ello influyó de algún modo en la región levantina, introduciéndose en Murcia y luego en Hellín, ya que formaba parte del reino de Murcia. Algo más tarde, posiblemente a principios de siglo. Para celebrar la fiesta se organizaban procesiones. Estas eran acompañadas por todas las venerables cofrades de la villa, con cirios blancos encendidos, cada una procediendo por su antigüedad. Había música de cantores mistrales, vihuelas de arco, etc. A dicha cofradía podían entrar todos cuantos quisieran, así hombres como mujeres, de cualquier estado o condición que fuesen compactos. Para ello, según nos dicen las fuentes, debían de ir a la cofradía e inscribirse. Otra referencia fue la del 11 de agosto de 1632, de la que se nombraba a la cofradía de la Limpia Concepción. Es decir, varios años ya se van. Y luego, pues por supuesto, la cofradía de la Orden Tercera, que se van instalando allí, poco a poco. Ahora diremos más cosas. Bueno, algo más, cuéntanos o contarnos algo más del acto. Yo he contado eso, entraba, lo que pasa es que ciertas cosas yo no lo sabía, a pesar de las miles de veces que entraba a los franciscanos. Claro, tú como historiador, pues has sacado de los archivos toda la historia y toda la vida de los franciscanos y del convento. Yo lo único que puedo decir es que desde que entré el otro día a los franciscanos, pues para mí era un ensueño. Claro. Porque no me lo creía siquiera que yo iba a poder entrar a los franciscanos en las condiciones que se ha quedado. Claro, es que la verdad es que tiene unas características que es impresionante, en todos los aspectos, tanto en el camarín como en la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, sí, como en el claustro. O sea, es que es una preciosidad, es una joya. Y que ahora cuando vayan a visitarlo, pues todos, pues ya veremos. Lo único que puedo hacer es que, gracias a todos los que han colaborado para conseguir esto, tanto el equipo de gobierno como el obispado. Bueno, pues fijaros la importancia que tiene, que os lo voy a un poco, porque en este libro la verdad es que nosotros le metimos, cuando estábamos en lo de la escuela taller y todo el tema estuvimos haciendo estudios, estuvimos tal, y claro, con ayuda de historiadores del arte, historiadores tal, pues se hizo todo esto, ¿no? Dice, el convento fue componiéndose poco a poco de una iglesia, que en principio se llamaba Nuestra Señora de los Ángeles. Esta tenía ábside y crucero, cubierto por bóvedas de estrellas, y en la nave tenía arcos conopiales mixtilíneos. Otra parte importante que se construyó en este siglo era el claustro renacentista, siendo uno de los más bellos de la región. Tenía planta rectangular, con 4 arcos de medio punto en la parte más larga y 3 en la parte más corta. Consta de 3 cuerpos. El primero tenía un alto basamento sin decorar. El segundo correspondía con la parte más artística e importante y está formado por una arquería de medio punto con descanso sobre las columnas. Los arcos de medio punto ayudaban a crear un espacio equilibrado y armónico. Entre las enjutas se encontraban los típicos platos característicos del Renacimiento plateresco español. O sea que tú fíjate ahí cómo vamos recuperando arte del gótico, el gótico flamígero, el gótico isabelino, como del Renacimiento y como incluso del Renacimiento español, que es el plateresco. Dice, la cornisa es elemento de transición del último cuerpo. Este cuerpo tenía unas pilastras encima de cada columna del segundo cuerpo. Estas pilastras estaban formadas por 2 rosetones. En la clave de algunos de los arcos de medio punto con ménsulas. Los platos no tenían la misma decoración, pues en uno había flores inscritas y en otro arcos concéntricos. La planta de la iglesia es de cruz latina y el presbiterio tiene forma poligonal. Debido a estos estilos que hay en ellos, podemos apreciar que hubo diversas etapas constructivas. La sección presenta diferentes alturas en las 3 naves. La parte más antigua de construcción sería el presbiterio y las capillas últimas que se abren a modo de crucero, que son las que anteceden al camarín. Dice, la cubierta de nave central está dividida en 3 tramos.
El primer tramo está cubierto a base de casetones de madera, que por estar incompleto se decidió hacerlo de escayola. Este tipo de cubierta es característica del Renacimiento, pero aquí podríamos entroncar con la tradición mudéjar de cubrir con madera la techumbre. La parte que luego se pegó fuego del coro, de debajo del coro. Fijaros, hasta el arte mudéjar está ahí introducido, porque era de la época esa, de la época en la que se construyó, claro, evidentemente. Cubrir madera a la techumbre. Este siguiente tramo está separado por un arco perpiaño o de sustentación, el cual está adornado con casetones en su interior, tienen decoración floral. El segundo tramo está cubierto por bóveda de crucería estrellada. El último cuerpo, que es el que se corresponde con el presbiterio, con una cubierta que se corresponde al mismo tipo que el anterior. Al final de este cuerpo está el camarín. El retablo del altar mayor está hecho por el escultor Rafael Millán, el padre de Francisco Millán, que es el que nos trae aquí. Es una obra de gran habilidad, siguiendo el estilo del camarín, pero en su tono más arquitectónico. Solo se abren capillas independientes al lado derecho. Las capillas están separadas unas de otras por arcos de medio punto y están cubiertas por bóveda de crucería y otras de aristas. Los arcos de la capilla son ojivales, con esto termino, encima de las cuales y con decoración se colocaban los arcos conopiales apoyados por pilastras. Los tramos del crucero estaban divididos en tres partes, correspondientes al central, con la nave central, que sería el punto más elevado de la iglesia, como eje vertical. A la derecha hay un tramo con bóveda vaída, adornada con nervios y que tiene acceso a arcos de medio punto. El tramo de la izquierda está decorado con bóvedas de almendra. En todas las capillas son de destacar retablos y que merece destacar el que se encuentra en la capilla derecha de estilo churrigueresco. Churrigueresco es barroco súper adornado, o sea, del siglo XVII súper adornado, que luego nos va a anteceder a lo que va a ser el rococó, que muchos del rococó se encuentran en el camarín. El pavimento del suelo es una mezcla de madera y normal. Bien, sobre la Virgen de la Inmaculada sabemos que hubo una que fue la de Salcillo, y esa sabemos que durante la guerra se destruyó. Parece ser, estuve viendo que la guardaron los franciscanos, y entonces los milicianos cogieron a estos franciscanos que tuvieron que cantar dónde estaba la Virgen, y entonces la Virgen la cogieron, desapareció la Virgen y a los frailes los mataron. Y a los frailes los mataron. Así que, pero bueno, son cuestiones de la guerra civil que bueno. Habríamos el púlpito también está, pero en fin, ahora iremos poco a poco. Bueno, pues yo no sé, se ha quedado verdaderamente, se ha quedado hecho una joya para que podamos disfrutar de todo este arte, ¿no? Gracias a Dios que se ha quedado hecho una joya. Sí. Estuvieron allí con el violín, ¿no? En fin, contar un poco la gente con la que hubo. Cantado el coro también. Yo es que no estuve porque yo estaba en la cama, pero lo he visto esta tarde todo en televisión. Y lo he visto perfectamente todo, es decir, que es una maravilla. Y hubo allí con el violín y cantando y todo. Estuvo el obispo, don Ángel Fernández Collado, estuvo también la representación de los franciscanos, que estuvieron allí hablando. Exactamente. De aquí de allí no había uno. Fue una inauguración. El principal de los franciscanos. Pero hombre, que de aquí allí hubo un cura. Hombre, claro, Daniel, Galindo, Valcárcel. Y estuvo Luis Enrique, estuvo Rami, estuvo también Ricardo,
y estuvo también José Agustín. 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 Ese también lo vi. Yo es que El padre Portaña de Capuchino, no podemos dejarnos. Hombre, claro. Si no, el padre Portaña me mata cuando me vea. vi fue a mi amigo Rami. De aquí lo saludamos también al Yo padre saludo a Joaquín. todos igual. Pero Rami, Aquí saludamos a todos. Hombre, yo tengo más amistad con unos que no con otros. ¿Qué yo con vamos a Rami hacer? es que tengo un temita. Es muy bueno. Claro, y yo también, con Ramis también. Yo los saludo a todos. Saludaremos a todos y así quedaremos. Así, así como hombre, hay saludamos a todos, pero claro, Y así quedamos bien, ¿no? claro, quedamos bien. Y bueno, pues luego estuvieron también las autoridades, de eso hablan tú más que yo. Así que, bueno, nos vamos unos minutos a publicidad. Hasta ahora. Te recuerdo que lloro otra vez.